Buenas tardes. Como siempre, me complace darles una cordial bienvenida a estas sesiones de la Cátedra Sesquicentenario. Hoy, como en todas las otras oportunidades, tendremos una ocasión especial para hablar algún tema de relevancia académica para la universidad. Para mí, un verdadero honor presentarles al profesor Jaime Eduardo Muñoz Flores, actualmente profesor titular en dedicación exclusiva de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. El profesor Jaime Eduardo Muñoz Flores está adscrito al Departamento de Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Es ingeniero agrónomo, es especialista en matemática avanzada, cuando se estudiaba matemáticas, y doctor en ciencias agrarias con énfasis en mejoramiento genético vegetal por la Universidad Nacional de Colombia. Investigador senior clasificado en Colciencias y profesor de esta universidad desde el año de 1976. Quiero que escuchen bien, 1976. Seguramente muchos de ustedes ni siquiera estaban en planes para traerlos a este mundo. Es decir, el profesor Jaime Eduardo Muñoz Flores, si le contabilizamos sus épocas de estudiantes, como las que ustedes ahora están realizando, pues debe tener a saber por los pasillos de la universidad más de 45 años. Ha dirigido numerosos trabajos de grado, muchísimas tesis de maestría, varios trabajos finales y varias tesis de doctorado. Ha participado como organizador y como ponente, muchas veces con conferencias especiales, en más de 120 eventos científicos. Ha publicado no menos de 120 artículos científicos, inextensos, unos cortos, otros, en revistas nacionales y extranjeras. En ese contexto y con esa experiencia académica, que a todas luces es relevante, él hoy va a referirse a ustedes con unos estudios de caso que han girado en torno al grupo de investigación de biodiversidad biológica de la Universidad Nacional de Colombia. La mecánica que vamos a desarrollar, como ya ustedes la conocen, que él disertará alrededor de este tema para hasta las 3:30, 3:40. Luego haremos un receso. A las 4 de la tarde podrá él responder las preguntas que ustedes hayan formulado. Les ruego que formulen preguntas y que se entretengan y se deleiten con el profesor Jaime Eduardo Muñoz Flores, quien es un depositario muy experimentado de la trayectoria en los últimos técnicamente 50 años de la sede Palmira de la Universidad Nacional de Colombia. Sin más preámbulos, yo quiero que recibamos al profesor Jaime Eduardo Muñoz Flores con un fuerte aplauso y le demos la ingreso a los de sus cátedras. Profesor, es un placer. Muy buenas tardes. Es para mí un honor participar de esta cátedra que ha estado, digamos, precedida por ilustres personajes en el buen sentido de la palabra, rectores de la Universidad Nacional, profesores ilustres, y me siento muy halagado de compartir este espacio con ustedes. Cordialmente les solicito que los celulares los pongan por ahí en silencio y fuera de que ese es un distractor bastante importante. Entonces cordialmente los invito a que, como yo,
a mí me gusta mucho ver el celular, guarden el celular durante este espacio. Bueno, el título de la conferencia es Investigación y Formación, estudio de caso en el grupo de investigación en diversidad biológica. A manera de introducción, tenemos que yo me inicié en el año de 1975 en el Centro Internacional de Agricultura Tropical trabajando en biometría, y fue muy importante, a pesar de mi formación como ingeniero agrónomo, la experiencia que tuve en un centro, porque me tocó, digamos, afrontar análisis de datos cuando apenas yo estaba iniciando mi carrera profesional, pero hubo algunos aspectos interesantes que les voy a comentar. Como dijo el profesor, estoy desde el año 76 como docente. Yo inicié como a los 3 años de profesor, no mentiras. Ha habido influencia muy importante de profesores. Entonces quisiera mencionar especialmente al profesor Jorge Ángel Escobar, que fue mi orientador, fue mi profesor de estadística, de diseño. Me dirigió la tesis y en esos 2 años intensos de trabajo de grado, se llamaba en esa época tesis, trabajo de grado, digamos, logré entender algunos aspectos interesantes de lo que es la genética cuantitativa y la estadística, y era un personaje muy estricto pero muy humano. Y lo otro era realmente, y si me excusan lo que voy a decir, es la persona más inteligente que yo he conocido. Yo aquí en la universidad he conocido personas muy inteligentes, pero yo creo que él sobrepasaba con creces el promedio. Fue un estudiante brillante, hizo su maestría en México y fue profesor en México, y yo creo que una persona muy interesante que tuvo que ver mucho con mi formación. Hay varios profesores e investigadores que están vinculados a los diferentes trabajos que hemos realizado. Profesor Ney Darío Vázquez en frutales, la profesora Luz Ángela Álvarez en todo lo que tiene que ver con recursos genéticos, la doctora Elizabeth Álvarez, que es fitopatóloga, tiene un cargo de dirección de investigación, o sea, en el programa de fitopatología de Yuca en CIAR. Y Carmen Muñoz, que trabajó en un programa de un proyecto internacional con Phaseolus acutifolios, que es una especie muy interesante porque es resistente a altas temperaturas y a sequía, o sea, ante el cambio climático es interesante. Y en esencia yo le voy a hablar de cómo la Universidad Nacional tiene más de 500 grupos de investigación. Yo les voy a hablar solamente de lo que ha pasado con grupos de investigación y con las interrelaciones con otros. O sea que si uno se pusiera a hacer un análisis de lo que ha hecho la Universidad Nacional a través de su historia, realmente eso es inconmensurable. Ha sido una actividad muy, muy interesante, y yo solamente le voy a hablar de lo que conozco de lleno, y va a estar centrado básicamente en cómo a partir de las investigaciones se han formado personas que hoy en este momento están, digamos, realizando labores de docencia o de investigación que son muy interesantes, tanto aquí en el país como en el exterior. Entonces el centro de la charla o de la conferencia va a estar enfocado a las personas que han trabajado, y también como una motivación para los estudiantes, que yo creo que uno hace lo que quiere hacer en el buen sentido de la palabra, y en la Universidad Nacional hay muchas posibilidades, y yo creo que todos ustedes pueden lograr los objetivos que persiguen siempre y cuando, digamos, dediquen un poquito de atención a lo que es trascendente. Entonces les repito un poquito lo de los celulares, pero esa es como la sugerencia. Bueno, uno de los primeros trabajos que hicimos, no aparece aquí, lo hizo una estudiante en biología molecular que se llama María Antonia Enríquez. María Antonia hizo un trabajo sobre una enfermedad en frijol. Después hizo su maestría, hizo su doctorado, su trabajo de pregrado fue laureado. Aquí en la Universidad Nacional Sede Palmira solo ha habido 6 o 7 trabajos laureados. El trabajo de ella fue laureado. Se publicó en la principal revista internacional, creo que todavía Phytopathology,
en fitopatología y fue calificado como la mejor, como se hizo con SIDA, fue la mejor publicación internacional del SIDA en el año 2002. Hoy en día, ella me llamó hace unos, como es anecdotario, hace unos 2 años, me dijo: profesor, muchas gracias, me acaban de nombrar en el Departamento de Agricultura de Canadá como jefe de lo que es patología de trigo. O sea, tiene en investigación un cargo alto, y yo me puse a leer en estos días su historia académica y realmente es espectacular. Tiene publicaciones interesantes y a uno le agrada mucho cuando es docente que los estudiantes sepan mucho más que uno. Todos terminan sabiendo más que uno y eso es parte del proceso. Bueno, en este trabajo de colección, evaluación y caracterización de la diversidad genética en Uchua participaron varias personas: Marta Liliana Bonilla, Caterina Espinosa, Ernei Darío Vázquez y obviamente el suscrito. Entonces, este fue un trabajo interesante, se recorrió buena parte del país, del suroccidente colombiano. No le voy a hablar de los resultados de la investigación, sino de los estudiantes. Tuvieron una formación interesante, con ellos empezamos a montar el laboratorio de biología molecular. Y un poquito de la historia de ellos es que Marta Liliana Bonilla es la única, bueno, es de las pocas estudiantes en las cuales he tenido la fortuna de ser su director del trabajo de pregrado, de participar también en la codirección de su trabajo de maestría y participar en la codirección de su trabajo de doctorado. Entonces ella hizo la investigación en Saskatchewan. Entonces, digamos que ha avanzado bastante. Caterina Espinosa es la compañera de trabajo. Ella hizo su trabajo de pregrado con nosotros, fue joven investigadora de Colciencias y hizo una pasantía en Iowa, en la Universidad de Iowa, y cuando terminó la pasantía solicitó que ingresó a la maestría y los profesores le dijeron que no, que ingresara al doctorado. Ingresó al doctorado y hoy en día es mejoradora de plantas de una de las compañías más importantes del mundo. Entonces, cuando les hablo yo de esto, es que les quiero decir que ustedes pueden lograr realmente lo que quieran con esfuerzo, con dedicación, con interés y sobre todo con unos principios fundamentales que nosotros tratamos de integrar en nuestros grupos de trabajo. Uno es la confianza. Los estudiantes hay que tener mucha confianza y obviamente les tengo mucha confianza, y lo otro es la cordialidad. Trabajar con cordialidad. Cuando uno trabaja con cordialidad, cuando los estudiantes lo ven a uno y no se asustan, sino que se alegran, entonces uno dice: se está cumpliendo, digamos, por lo menos ese papel de relación que debe existir entre el docente y los estudiantes. Entonces, para mí eso es clave. Y Ernei Darío Vázquez, que ha sido un profesor que me acompañó en muchos de los trabajos de frutales que hemos realizado, y también tuve la fortuna de ser su director de tesis de maestría. Entonces, esa relación, digamos, es interesante. Eso nos ha permitido establecer nexos, por ejemplo, con la Universidad de Saskatchewan y con otras instituciones interesantes. Bueno, Marta Liliana, como les dije, hizo su trabajo de doctorado en algo que es muy interesante, es como síntesis de proteínas estimulantes de oviposición. En esencia, ¿qué es? Hay unas proteínas que están en el semen de los grillos machos de una plaga que es muy importante en cereales en Canadá y en Estados Unidos. Entonces, hay unas proteínas que estimulan, digamos, la fertilidad de la hembra. Entonces, lo que se trató de hacer allí es conocerla muy bien, tratar de identificarla, hacer unos ensayos, y realmente con esa proteína se logró reducir la oviposición de la hembra en un alto porcentaje. O sea, son nuevas técnicas que se están usando ahora para el control biológico, y ella, digamos, ha participado de ese tipo de procesos. Bueno, hubo otro trabajo que hicimos. Una vez estábamos trabajando en Uchua y en el suroccidente, en la parte montañosa, donde a veces difícilmente llega el Estado. Eso es arriba de 2000 metros y allá difícilmente llega el Estado, o llegaba. Espero que ahora con los procesos de posconflicto se logre llegar a esos sitios tan interesantes.
y las personas no sembraban uchúa, sino que sembraban mora. Y a raíz de eso decidimos hacer un recorrido también por el suroccidente colombiano, y ese trabajo se hizo con Ernie Darío, y hay dos estudiantes, Ana Cruz Murillo, Yesenia Murillo y también Adriana Zamorano. Entonces ellas hicieron pregrado y Adriana hizo el posgrado. Voy a comentarles un poquito de Yesenia. Yesenia ha sido una investigadora que ha trabajado con nosotros bastante, ha participado en diferentes investigaciones, fueron estudiantes brillantes con matrícula de honor, etcétera. Eran dos hermanas y eran pues muy parecidas en su rendimiento académico. Ella ha sido profesora de varias universidades. En este momentico está en la Universidad de Caldas, trabajando en la parte de mejoramiento, genética, biología molecular. Entonces la Universidad Nacional, a través, digamos, de todos sus procesos, contribuye a la formación de docentes en diferentes universidades del país. Y les recuerdo que si ustedes se proponen, pueden lograr, digamos, avances interesantes en lo que guste. La hermana Ana Cruz Murillo es también doctora, hizo su pregrado, hizo su doctorado y hoy en día trabaja en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja. Entonces ha hecho también una carrera brillante. Si ustedes ven buenas fotos, es que les solicitamos a ellos que mandaran buenas fotos. Cuando uno queda feo, uno no manda esa foto, uno manda, no, pero ellas son muy interesantes. Bueno, entonces mire que también es profesora de universidad. Entonces mire que la uchúa, a ellas les decían las uchúas, y a las que trabajan en mora le decían las moras. Tanto las uchúas como las moras hoy en día tienen, las de uchúa están en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, y las Murillo están siendo profesoras de universidades prestigiosas de este país y fueron estudiantes de pregrado de esta sede. Aquí hay otro caso muy especial, que es el de Anthony Rueda, que hizo una caracterización. Él estudiaba ingeniería química y le permitieron que su trabajo de grado consistiera en una caracterización de la diversidad genética de la colección de guayabas que había en Corpoica. En esa colección de guayabas él hizo su trabajo, y quiero resaltar porque trabajar con material de genético de guayaba es como complejo, pero él logró, digamos, hacer el trabajo. Hoy en día es doctor, becado por Colciencias, fue profesor hasta hace muy poco de la Universidad del Tolima y hoy en día codirigimos un trabajo de doctor. Él es el director y yo soy como el colaborador, entonces a mí me encanta que él logre, digamos, avanzar en todo ese tipo de procesos, y también fue un trabajo de pregrado que se inició. Y Anthony era bastante interesante, trabajaba en Corpoica y me acuerdo que se venía a hacer los cursos, se matriculaba pues por medio de extensión, a hacer los cursos de estadística, de biología molecular, de mejoramiento, y se fue formando en esa área sin ser estudiante de maestría. Entonces eso es bastante interesante. Otro aspecto que quisiera mencionar en Guayaba es que se hizo un trabajo con William Escobar, un estudiante de maestría en recursos genéticos, fue de los primeros estudiantes de maestría en recursos genéticos, y él hizo un trabajo que consistió en el análisis de información durante 8 años de guayaba, pero él había generado mucha de esa información. Entonces él logró identificar algunos materiales de guayaba interesantes, y de esa identificación de esos materiales de guayaba interesantes, Corpoica, obviamente dueño del material y con un trabajo muy serio, en estos días lanzó 3 nuevas variedades, y digamos, uno de los trabajos de base fue el trabajo que hizo William también con nuestro grupo de investigación. Dicen que en este país si se cae el agua, se cae todo. Bueno, también en esa línea de los trabajos de guayaba
para que de pronto se interesen en el futuro, se hizo una investigación que participó Ilse Lourdes Sanabria y participó Liliana Jiménez, y caracterizaron los árboles nativos que hay en los patios, en las fincas, etcétera. Y ahí se encontraron guayabas que tenían, digamos, sólidos solubles alrededor de 16 grados Brix, alrededor de 16%. Y el promedio era 10 u 11, o sea que tienen un 50% más de sólidos solubles que los materiales que pueden existir en los bancos de germoplasma. Entonces, en los campos hay unos materiales, digamos, bastante interesantes. Como estamos hablando de las personas, Ilse Lourdes es de la Universidad Nacional de Agricultura de Honduras, y esa relación, junto con su esposo, que no voy a presentarlo aquí también, Héctor Díaz, realizó con la profe Ángela y con nosotros un trabajo sobre genes asociados a la calidad de leche en ganado Artón del Valle. Entonces, eso nos permitió que tuviéramos acá en el laboratorio durante los años pasados cerca de 20 pasantes de Honduras, con los cuales han participado en algunas de las investigaciones. Entonces, digamos que todas esas relaciones que se van estableciendo con los estudiantes permiten que se vaya, digamos, avanzando y se contribuya a la formación de personas. Este es un caso interesante. Alguna vez nos preguntábamos, ¿qué puede ser importante en Borojó? El borojó es una planta dioica. Dioica quiere decir que hay unas plantas que dan flores femeninas, o sea, tienen óvulos, y hay unas plantas que solamente dan polen. Entonces, es una planta que llama a uno que es alógama, estrictamente alógama, o sea que la polinización es cruzada. Entonces, cada que se siembra una semilla, usted se está sembrando un individuo que es diferente. Entonces, con una colección que tenía un investigador del Chocó, que es Emilio Arenas, ahora está trabajando en Panamá, se hizo una identificación de cuáles eran las mejores hembras, porque las hembras son las que dan fruto, de Borojó. Entonces hubo una identificación de las mejores plantas de Borojó y se hizo, bueno, con algunas correcciones, considerando aspectos básicos del mejoramiento, y eso incrementaba la productividad en más de 100%. Entonces, las estimaciones que hicieron, o sea, el trabajo más interesante que uno puede hacer en Borojó es identificar plantas madres de alta productividad con una metodología adecuada, y estos dos estudiantes, José Fernando Grueso y Otoniel Alegría, fueron los que hicieron ese trabajo. Hoy en día están trabajando por su región. Y otra de las ideas que tomamos es que las personas ojalá trabajen en lo que tienen que ver con su región, y siempre le decimos a los estudiantes que uno trabajar en algo que le llene el corazón, porque hay veces los resultados no son fáciles, esto es complejo. Cada uno de estos trabajos nos demoraron 2 años, otros 3, los de doctorado 4 o 5 años. O sea, hay personas que para llegar a doctorado desde pregrado se demoran 11, 12 años, o sea que es. Bueno, aquí hicimos una caracterización morfológica y molecular de la subtribu Guaduine con Jimena Londoño, Gabriel de la Cruz y Freddy Betancourt. Jimena Londoño es una egresada nuestra, participó como investigadora en todo lo que tiene que ver con guadua, ha sido nuestra orientadora. Jimena le ha dado el nombre científico a cerca de 56 materiales de guadua y afines de bambúes, o sea, es la especialista mundial en guadua, y participó en este proceso, y ahí hicimos el trabajo con Freddy Betancourt. Después el trabajo con el grupo de virología acá en la universidad. Hoy en día Freddy es profesor de una universidad de Manizales, entonces fue más formado en el grupo de virología, pero hizo sus inicios acá con el grupo nuestro, y es también interesante de mencionar. Bueno, aquí hay algo muy interesante. Este trabajo nos permitió, bueno, el anterior, el de guadua, nos permitió establecer relaciones científicas con la Sociedad Colombiana del Bambú, que es una sociedad muy interesante. En este trabajo que hizo sobre caracterización molecular de materiales de nacedero, el nacedero es muy importante porque tiene muchos minerales y sus hojas pueden servir para cuando hay cerdos en lactancia, cerdas pues.
Aquí trabajamos con Andrés Mauricio Pozo, fue un trabajo que hizo en la Universidad del Valle. Pascal Leterme, que durante mucho tiempo fue el profesor que tenía más publicaciones en esta sede, ahora trabaja en una compañía multinacional, el director científico. Y Enrique Murgueitio, que es del CIPAO, que es una corporación que ha merecido muchos premios a nivel nacional e internacional. Y el caso de Andrés es muy interesante. Él me dijo una vez, él estudiaba ingeniería ambiental, me dijo, profe, yo quiero estudiar biología. Entonces se le permitió de cierta manera que él estudiara biología en la Universidad del Valle, y con un esfuerzo grande que él hacía, estudió en la Universidad del Valle. Hoy en día fue biólogo de la Universidad del Valle, trabajó en diversidad genética de accesiones de nacedero, trabajó con nosotros, hizo su trabajo de maestría en Guado angustifolia, hizo su trabajo de doctorado en la Universidad de Saskatchewan. Y Andrés es un caso muy interesante, que era nuestro laboratorista. Entonces, como laboratorista hizo su pregrado, hizo su maestría, estudió inglés, participó como en 5 becas de doctorado, se ganó 4, hizo su doctorado en la Universidad de Saskatchewan y hoy en día está ya trabajando como investigador y da algunos cursos en la universidad. Entonces es un caso, digamos, muy interesante, muy relevante, porque digamos de ser, ahora lo otro también como filosofía es permitir que las personas avancen, aunque uno sepa que después lo van a dejar. Ya como un doctor de la Universidad de Saskatchewan, fue un grado con honores, pues ya tenía un futuro, digamos, interesante. Entonces el caso de Andrés es un caso particularmente interesante. Bueno, en el mejoramiento, en la caracterización de sistemas de producción de Liconia, trabajó Alba Lucía Arcos y Andrés Julián Mondragón. Alba Lucía Arcos hizo la caracterización, muchas de las plantas de Liconias que hay por acá, las sembramos nosotros. A partir de semilla, muchas de ellas, cuando multiplicar por semilla no es tan sencillo. Entonces ella hizo su trabajo. Esto se me... Bueno, ella es ingeniera agrónoma, hizo su trabajo en estabilidad, o sea, el comportamiento de variedades de cilantro. Hizo su trabajo de maestría en una molécula que indica la resistencia o la tolerancia de maíces a suelos ácidos y tolerancia a aluminio. Hizo su especialización en heliconias. Hizo su trabajo de doctorado en algo que es muy interesante hoy en día en mejoramiento de maíz, que es algo que se llama inductor de haploidía. Lo importante es que ella está trabajando ahora en un sitio que es en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigos, que hace parte del CIA, e hizo todo, digamos, su proceso, hizo su trabajo de pregrado, especialización, maestría y doctorado, y está haciendo investigaciones muy interesantes en maíz y se inició su formación con nosotros también. Entonces, aquí iniciamos un trabajo que es muy interesante, es caracterización molecular de cacao criollo. Eso lo hizo Lisset López y con Raúl Saavedra, que es un investigador de Corpoica, y se logró, digamos, empezar esos trabajos en cacao, porque trabajar en cacao en lo genético es un poquito complicado. Esto nos permitió 2 cosas. Uno, hacer ya un trabajo con unos cacaos muy interesantes que hay en Tumaco. Se vio que los cacaos de Tumaco son diferentes a los del resto del país, tienen mejor calidad, y esos cacaos no están bien representados en los bancos de germoplasma. Entonces hay que buscar más materiales allá, y esa es una región que puede dar cacao de excelente calidad. Eso también nos permitió en un próximo futuro hacer una investigación de una tesis de maestría, que creo que la voy a presentar más adelante, en la cual se hizo ya con marcadores moleculares mucho más específicos cuál era la diversidad genética de diferentes materiales, y hoy en día nos ha permitido, digamos, estar orientando un trabajo de doctorado con
materiales de cacao de la variedad nacional del Ecuador. El Ecuador es el país que exporta el 70% del cacao de calidad en el mundo, tiene alrededor de 500.000 hectáreas, más de lo que hay en caña aquí en Colombia. Entonces es un trabajo, digamos, bastante interesante que está haciendo una profesora de la Universidad Tecnológica de Quevedo del Ecuador, y que pues lo logramos hacer porque habíamos tenido unos caminos recorridos interesantes. Bueno, este es un proyecto que dirigió la doctora Creusi Caetano. Nosotros hicimos la caracterización molecular de la pitaya, y ese trabajo mereció el primer puesto en un Congreso Nacional de Mejoramiento de Plantas y Producción de Cultivos. Ese trabajo lo hizo Mónica Martínez. Mónica es ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional, se ganó un premio nacional, es candidata a doctor, está terminando su tesis, está trabajando también con nosotros y está trabajando con características que son muy interesantes para el mejoramiento del arroz. Entonces, Mónica en este momento es profesora de la Universidad de Tuluá. Entonces, también aquí está la caracterización molecular de gallina criolla, fue con el profesor Néstor Fabio Valencia, Andrés, que participó en varias, la profesora Luz Ángela Álvarez, que como les dije ha sido trascendente en los trabajos de recursos zoogenéticos. Néstor Fabio hizo su trabajo de pregrado con nosotros, la caracterización morfológica, hizo su trabajo de maestría en producción animal, caracterizando las curvas de postura, hizo su trabajo en historia, un trabajo muy, muy interesante, y es docente de la Universidad Nacional desde hace más de, yo creo que más de, por ahí 12 o 14 años, o sea que también Néstor Fabio inició sus procesos de investigación acá en la universidad. Entonces, en la caracterización molecular de los cítricos, nosotros especialmente con Álvaro Caicedo hemos realizado la caracterización, y con investigadores de Corpoica ha sido un trabajo conjunto. Hemos caracterizado las naranjas, las mandarinas, los patrones que se usan para hacer injertos. Se han hecho, pues aquí no se mencionan todos los trabajos porque sería, digamos, demasiado largo, pero nos permitió establecer unas relaciones muy interesantes con Álvaro, que maneja los recursos genéticos de Corpoica, y hemos hecho trabajos bastante interesantes. Todo lo de cítricos, lo de cacao, parte de lo de guayaba, o sea que esas relaciones han sido interesantes. En la caracterización molecular, Yamile Chagüezá recibió también el primer puesto en un congreso de mejoramiento que se hizo en Pasto, en Nariño, por el trabajo que hizo sobre esa caracterización hace ya varios años. Actualmente ella tiene su maestría, es candidata a doctor, pronto terminará su trabajo de doctorado y dirige el Laboratorio de Biología de Suelos del CIAT. Entonces, le repito a todos los jóvenes que que uno puede lograr lo que quiere con un poquito, digamos, de atención, de esfuerzo. Entonces yo los invito muy cordialmente a que se fijen objetivos, por lo menos en lo que uno puede sugerir, que en los académicos, y yo estoy seguro de que ustedes lo que se propongan, con un poquito de esfuerzo lo van a lograr. Yo cuando entré aquí, yo quería ser profesor de la Universidad Nacional, a mí nadie me conocía. Yo llegué caminando raro porque llegué de Manizales, que hay unas lomas muy fuertes, entonces uno llega como caminando, yo no sé si camino todavía así, pero pensé que investigar y ser profesor de la Universidad Nacional era muy interesante. Y cada que me preguntan a mí, el día más feliz académico de mi vida fue el día que ingresé a la Universidad Nacional de Colombia. Yo me sentí feliz porque… Y en esa época, existiendo agronomía, ingeniería agronómica de Manizales, yo decidí estudiar en ese momento, por lo menos en fama, y yo creo que en éxitos también, en la mejor facultad de agronomía del país, que es esta.
Hicimos también unos trabajos de diversidad genética en cabras con la profesora Luz Ángela Álvarez, que debe estar aquí. Ella ha sido la artífice de los trabajos en producción animal y en recursos genéticos. Si me olvido en alguna es por una omisión involuntaria. Entonces, Juliana hizo su trabajo de pregrado y después hizo su trabajo de maestría detectando unos genes que están asociados a calidad de leche en cabras. Cuando una hembra tiene esos genes, la calidad de leche es más rica en proteínas, más rica en grasa, hay más porcentaje de transformación de leche en queso, y eso fue una línea de investigación que logramos tener con la profe Luz Ángela Álvarez, con mucha participación de ella obviamente. Y hoy en día ella es docente de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, o sea que también, digamos, está participando de la docencia en una universidad interesante, importante del país. Este fue, cuando detección de variantes alérgicas de la capa caseína, fue el primer trabajo que hicimos. Estábamos en una conferencia en Corpoica y alguien propuso una metodología y nosotros pensamos que la podíamos hacer. Sin embargo, revisando la literatura, encontramos una técnica que en ese momento era superior a la que existía y la logramos implementar. Eso dio origen a varios trabajos de maestría, a varios trabajos de pregrado y a un trabajo también de doctorado. Entonces, esa ida a esa conferencia fue muy, muy interesante. Hay veces uno oye algo y en un minuto le cambia a uno por lo menos parte de la vida académica. Entonces lo hicimos con Julián David Naranjo, con el profesor Eiber Cárdenas, con la cual tenemos, digamos, una relación bastante interesante académica. Hoy en día el profesor Eiber está terminando su trabajo de doctorado y yo participo en la dirección de trabajo de doctorado. Él sabe más que yo de genética de poblaciones, pero bueno. Entonces, él es un profesor muy, muy brillante. Y Julián David Naranjo estableció la metodología. Es básicamente logró diferenciar cuando un individuo tenía por ejemplo, que es tenía los alelos B. Entonces, si un toro tiene el alelo B, ustedes saben que los toros no producen leche, pero lo transmiten. Todas las hijas de ese toro van a tener al menos un alelo, una copia del alelo B. Y entonces la calidad de leche va a ser mejor. Aumenta entre 5 y un 10% del porcentaje de grasa, de rendimiento de la leche en queso, más resistencia a la coagulación, etcétera. Entonces, eso fue, digamos, bastante interesante. Aquí está bien Julián David, ha sido cantante de rock también, pero ahí está muy elegante. Entonces, biólogo de la Universidad del Valle, hizo su trabajo de pregrado en lo que le dije, las variantes alérgicas de la capa caseína, hizo su trabajo de maestría con caracterización morfológica y molecular de un género de hongos, macrohongos, que es Ganoderma, muy interesante, que los chinos han utilizado ancestralmente como medicinal. Hoy en día ahí trabajamos con la profesora Ana Cristina Bolaña, que es experta en ese tipo de hongos. Pues yo trabajo un poquito en la parte molecular. Hoy en día Julián David Naranjo ingresó al doctorado en agroecología y va a seguir posiblemente trabajando con hongos con comunidades indígenas, especialmente del Cauca, del Putumayo, etcétera. Esperemos que esa investigación se logre. Trae su trabajo de pregrado, su trabajo de maestría y posiblemente haga su trabajo de doctorado. También, yo les dije que era cantante de rock también, o sea, aquí los muchachos son bastante diversos y uno debe tener fuera del estudio otra afición, el fútbol, la natación, la poesía, por ejemplo. Yo cuando estoy muy cansado escribo por ahí una poesía y alguna vez me gané por allá un premio hace poquito en Medellín, entonces… Bueno, esta es la profesora Ana Cristina Bolaños, trabajó diversidad genética del género Ganoderma y analizó la actividad enzimática de hay enzimas que son muy interesantes
porque las enzimas de esos hongos pueden degradar lignina y celulosa y desde el punto de vista ambiental son muy interesantes. Entonces ya codirigimos el trabajo de Julián David de maestría, ella hizo su trabajo de doctorado en la Universidad de Sao Paulo y digamos nosotros fuimos codirector del trabajo de ella, una investigadora brasileña que lo dirigió, pero digamos esas relaciones de la tesis de maestría permitió que ella hiciera el componente molecular aquí en el laboratorio y ella es profesora de la Universidad del Valle. Con la Universidad del Valle hemos tenido unos vínculos muy especiales y estoy seguro que la Facultad de Ciencias es una escuela muy interesante en biología, en matemática, en física en la Universidad del Valle. Es una escuela, digamos, bastante profunda y con avances muy importantes. Bueno, aquí hay un trabajo de caracterización morfológica y molecular de una plaga, es muy importante en caña, pero especialmente en lo que es piña y muy importante en plata. Este trabajo se hizo pues con Angie Franco, trabaja ahora en Cenicaña creo, y Magnolia del Pilar Cano. A raíz de la relación con Magnolia, que fue profesora de la universidad, hoy en día es profesora de la Universidad Nacional sede de Medellín, y con ella hizo un trabajo sobre trofobiosis de doctorado. Trofobiosis es cómo la nutrición de las plantas influye en las moléculas que aparecen en las plantas y cómo cierto tipo de moléculas favorecen más digamos, el ataque de patógenos y el ataque de plagas. Como ella era entomóloga, trabajó con plagas, también participamos en la dirección del trabajo de doctorado de ella y ella es profesora asociada de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Bueno, este trabajo lo menciono, fue un trabajo de pregrado interesante y yo estuve algún tiempo en Bélgica y trabajábamos con leucosis bovina y con el gen del estrés porcino, o trabajaban allá y yo hice una práctica ahí. Resulta que esta estudiante Diana Muñoz, fue la que estableció el método para identificar la leucosis bovina, que es un virus, pero pasa su información de ARN, la pasa a ADN y la prueba hoy en día es relativamente sencilla, pero en esa época que lo hicimos era compleja y nos permitió iniciar una serie de trabajos interesantes. Otro trabajo fue coincidencias de la vida, pero había dos estudiantes que ya habían hecho la tesis, Diana y Darwin Hernández, que ahora les voy a mencionar, ahí está, que les dije, no, eran de zootecnia, y dije, escojan ustedes los trabajos que quieran hacer. Y uno quiso trabajar en leucosis, que ya vimos, y Darwin quiso trabajar en el gen del estrés porcino. El gen del estrés porcino es un gen que hace que los cerdos, cuando están, digamos, en confinamiento, están en reproducción, están con mucho calor, mueran de infarto. Entonces, bueno, por un proceso que no quiero pues detenerme mucho acá para hablar más de las personas, entonces se estableció la técnica. Entonces él empezó a trabajar con estrés porcino, logró, digamos, hacer la identificación. Hoy en día Darwin hizo su trabajo de maestría en leucosis, hizo su trabajo de doctorado en leucosis dirigido por la profesora Ángela Álvarez. Participamos un poquito en el trabajo de Darwin, la codirección, pero hoy en día él es profesor asistente de la Universidad de Sucre, es una persona muy brillante y también está, digamos, en universidades y contribuyendo un poquito a la formación de personas. Darwin fue muy cercano y estuvo pues algún tiempo acá y bueno. Nosotros trabajamos, y me excusan si voy haciendo esos cambios tan bruscos, estoy hablando desde las personas. Hicimos un trabajo, Boveria bassiana es un hongo que controla plagas, especialmente los coleópteros o los cucarrones, excúsenme la expresión, y se hizo un trabajo inicial y con Diego Fernando Marmolejo y con estas personas hicimos un trabajo, con José Rubén Muñoz, Nancy Cardoso
digamos, participa en un laboratorio de producción de productos biológicos y ella es muy interesante, a pesar de que es técnica del SENA, tiene más de 20 años de experiencia y es un referente para nosotros y este trabajo nos permitió estar con ella. Y Ana Milena Caicedo es una ingeniera agrónoma, tiene un doctorado en biología de la Universidad del Valle, hizo su trabajo de doctorado en lo molecular acá, o muy buena parte de lo molecular acá en la universidad, y desde ese momento se convirtió en nuestra orientadora en los trabajos de entomología. Y ella tiene una orientación, digamos, muy marcada hacia el estudio de controladores biológicos. Diego Fernando es ingeniero agrónomo, después en un proyecto internacional de Fontagro, que es Fondo Andino de Naciones, financió un proyecto que coordinaba SIDA, pero en el cual estábamos nosotros. Él participó en la parte de evaluó apomixis en mora. Apomixis es una multiplicación vegetativa de la mora, o sea, viene de semilla, pero la planta que se genera es igual a la planta madre, diferente a lo que es la reproducción sexual. Hoy en día, Diego hizo su pregrado con nosotros, hizo su maestría con nosotros, está haciendo su doctorado, es candidato a doctor muy posible y trabaja en la Universidad Estatal en Río de Janeiro, o sea, también ha tenido, digamos, avances interesantes y se inició como ustedes, o sea, yo me acuerdo cuando, y todos, yo también la primera vez, yo no cogí una pipeta con la edad que tienen ustedes, yo ya tenía canas, no tantas como ahora, pero ya tenía canas. Entonces ustedes que están jóvenes, que conocen la tecnología, que saben mucho de análisis de información, Brian les puede ayudar bastante y pueden, digamos, lograr lo que quieren. Cordialmente de nuevo les solicito a los jóvenes que están mirando el celular que… Bueno, aquí este fue un trabajo que se hizo en conjunto con la Universidad del Valle, ella es Diana Duque, hizo el trabajo, caracterizó, digamos, un conjunto de plagas de plátano, uno que se llama Metamacius, hemípteros y otro que se llama Cosmopolites sórdidos, que tiene una distribución mundial. Hizo un trabajo, digamos, bastante interesante. Ella hizo su maestría con una profesora de acá y un profesor de la Universidad del Valle, mereció el Premio Nacional de Entomología, hoy en día es candidata a doctor. Entonces también, y este trabajo fue orientado básicamente por Ana Milena Caicedo, aquí está el profesor James Montoya, con el cual tenemos una relación muy estrecha. Juan Gabriel creo que presentó hoy su trabajo, su proyecto de maestría con la orientación del profesor James Montoya, y esto nos ha permitido a nosotros establecer unas relaciones académicas muy interesantes. Entonces Diana, que les dije, es de la Universidad del Valle, hizo su trabajo acá con nosotros, después hizo su maestría en la Universidad del Valle, está haciendo su doctorado y se ganó un premio también nacional. Lo que les quiero decir es que uno empieza a partir de pregrado y la universidad ofrece unas alternativas muy interesantes, o sea, uno hace lo que quiere hacer, los laboratorios están abiertos, la biblioteca está a disponibilidad, tiene una base de datos con la cual la universidad paga no sé si 3.000 o 4.000 o 5.000 millones de pesos al año para que la puedan usar, ustedes tienen derecho a usarla. Entonces, bueno, este fue un trabajo que se hizo con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Este fue un día en que terminamos todas las labores de campo. Cuando uno termina las labores de campo, aquí está Jimena Londoño, que es la especialista mundial en Guadua. Está Andrés Mauricio Pozo, que hizo su trabajo de maestría. Está Paula Rugeles, que ahora les hablo de Paula, que también hizo su trabajo de maestría. Y este día pensamos que habíamos acabado y apenas estábamos iniciando, porque el análisis de información y el escribir es como la mitad o más del trabajo. Entonces estábamos contentos, pero bueno, ya no nos íbamos a chuzar con la guadua, pero es como interesante. Aquí estaba Jimena, está Leonor Cristina Morales y Eleonora Núñez, que fueron unas estudiantes de
ingeniería agroindustrial que trabajaron con nosotros de la Facultad de Ingeniería de Administración, y está Mauricio, Andrés Mauricio y Paula. Bueno, Paula, Andrés, como se graduó de doctor, se fue para la Universidad de Saskatchewan, allá está, y en un instituto está trabajando como investigador. Entonces Paula lo reemplazó en el laboratorio. Paula hizo su trabajo de maestría en Guagua con nosotros. Hoy en día está haciendo su trabajo de doctorado, es candidata a doctor, está trabajando en agroecología, un poquito con genómica un poquito avanzada, con metagenómica, y es, digamos, en la mano derecha y también la izquierda de nosotros, como era Andrés. O sea, tuvimos un reemplazo bastante interesante y sabemos que Paula también va a obtener su trabajo de doctorado. Entonces también está la idea de que uno como docente o como director de un laboratorio debe permitir que las personas que están a su lado puedan progresar. No tiene sentido que un laboratorista que trabaja tan duro, hay veces ni aparece en las publicaciones, eventualmente le dan las gracias, pero no aparece en ninguna de las publicaciones. Andrés, cuando se fue ganó la beca de doctorado, había participado ya en 30 entre publicaciones y presentaciones en eventos. Entonces eso, digamos, es también parte de la condición humana, y pensamos que la idea es que los estudiantes puedan progresar desde el punto de vista académico. Entonces ya es Paula. Hay otros trabajos que nosotros tenemos, este trabajo que es un trabajo de regalías de desarrollo de tecnologías innovadoras para el manejo integrado de plagas y enfermedades en el Valle del Cauca. Es un proyecto de regalías. Trabajamos con CIA muy cercanamente, con la Universidad del Valle, con nosotros. Este proyecto ha generado, digamos, unos trabajos muy interesantes. Si tengo tiempo les comento. Y también nos sugirieron y participa en como en una especie de concurso que están haciendo de los proyectos de regalías que han sido, digamos, que han tenido desarrollos interesantes y han sido bien manejados. Me doy excusas, pero salí de una bronquitis, o estoy saliendo de una bronquitis hace poco. Entonces, un proyecto que fue con la Gobernación del Valle, el ICA, la Universidad del Valle, CIA y la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmiro. Entonces, en este trabajo esta foto es interesante. Yo creo que cuando uno le muestran la foto de alguien, como que es como más agradable. A mí la otra vez me hablaban de un investigador muy famoso, Montagut. Estaba en Bélgica y fui a escuchar una conferencia de él porque hizo aportes muy interesantes en lo de transformación genética, y es de las personas que yo he conocido más sencillas. Generalmente cuando una persona conoce mucho es muy sencilla, y el doctor Montagut era muy sencillo. Entonces cuando uno lo ve la foto, es como dice, bueno, es parecido a mí, por lo menos camina parecido y tiene pelo como bonito. Bueno, entonces aquí está Juan Gabriel, ahí está también, muy juicioso. Juan Gabriel está haciendo su trabajo de maestría, su trabajo de pregrado con nosotros, está haciendo su trabajo de maestría en una bacteria que está asociada a las hormigas, que es muy interesante, va a haber un avance muy interesante allí. Está Rubén participó algo en su trabajo de maestría, está trabajando como profesional en el proyecto de plátano y pronto va a iniciar su doctorado en la parte de metagenómica. Entonces también está una estudiante de la Universidad del Valle, se llama, ¿cómo? Bueno, Carolina. Entonces Carolina está haciendo un trabajo muy interesante también en control biológico de las larvas de los picudos de plátano, es de la Universidad del Valle, muy cercana a nosotros. Está también acá Miguel Uribe, él es egresado de la Universidad de Caldas, vino a hacer una pasantía en nematodos con nosotros, pero lo orientó básicamente la doctora Ana Milena Caicedo. Después hizo su trabajo de maestría en la Universidad Nacional sede de Medellín en entomología, y es un experto realmente en nematodos. Él está coordinando ahora lo de nematodos, y hay posibilidades
de que haya unos nematodos, pueden ser nuevas especies, no sabemos todavía, pero está trabajando con los nematodos y unas bacterias asociadas a los nematodos. Los nematodos se introducen por las aperturas naturales de las larvas, tienen una bacteria que, digamos, liberan al interior de los insectos, produce una toxina, mata al insecto, mata a las otras bacterias y tiene unos genes, unas enzimas que hacen que se degrade el cuerpo del insecto y ahí se multiplican los nematodos. Bueno, aquí esta niña está en este momento haciendo una pasantía. Aquí está Marcos Delgado y está Andrés Fernando. Ellos están trabajando con la parte de picudos y Andrés Fernando ha logrado criar también con ayuda de otros estudiantes de pregrado plagas de plátano. Criar, por ejemplo, plagas es de las cuestiones complicadas que hay. Metamacius no es tan complicado, pero Cosmopolites es complicado. Están trabajando con 2 especies de Metamacius hemipterus y betatus, y se está trabajando también con Cosmopolites sórdidos. Entonces ya tenemos la cría, porque con la cría se pueden hacer los trabajos de control biológico. Si no tenemos larvas, no podemos probar los hongos que estamos aislando ni los nematodos. Entonces, este es un grupo muy bastante interesante. Aquí está Andrés Mauricio. Andrés Mauricio está también trabajando con el control biológico por intermedio de nematodos de una plaga que es muy importante en palma africana, que es Rhynchophorus palmar. Aquí está Adriana. Adriana trabajó nosotros con ají en Capsicum y se logró implementar la técnica en cromatografía líquida de alta presión. Hoy en día coordina un poquito lo que es la parte administrativa del proyecto de plátano. Está Warner Angulo, que trabajó con nosotros en plátanos del Chocó. Hoy en día está trabajando también con nosotros en el proyecto de plátano. Y bueno, equipo de trabajo, aquí está Alfonso Alberto Rosero, era muy amigo de Anthony, el que hizo su trabajo en química en Guayaba, y él en este momentico ya terminó su trabajo de doctorado que se llama Incidencia, Severidad y Variabilidad Genética de una enfermedad que es muy importante en maíz. Él ya terminó, sustentó su tesis, está pendiente de la propuesta de tesis de doctorado, trabaja en ICA en Bogotá. Entonces esa relación nos permitió trabajar con una enfermedad muy importante en maíz y formar una persona a alto nivel de ICA, o sea que eso, digamos, esas relaciones y esa formación es muy interesante. Acá Oscar Julián Muñoz es candidato a doctor, ya presentó su tesis, o sea, para jurados, llama respuesta bioquímica del aguacate frente a esta enfermedad Phytophthora, este agente causal de una enfermedad, que es un omiceto, que ocasiona la principal enfermedad en aguacates. En los Montes de María, que es una área muy productiva, se disminuyó la productividad en cerca del 50%. Entonces, el director de esta tesis es Anthony, yo soy el codirector, yo le dirigí la tesis de pregrado a Anthony, ahora él es el director de esta investigación, sabe más que yo y eso me encanta, sabe mucho más que yo, todos saben mucho más que yo y eso me encanta porque uno con los estudiantes les dice vamos a aprender juntos, pero como están más jóvenes aprenden más que uno, bueno, y uno tiene algunas actividades. Este es Rubén Darío Rojas, es ingeniero agrónomo, tiene maestría en ciencias, trabajó con nosotros, ha sido joven investigador, ha trabajado en proyectos que hemos tenido con la CBC y pronto se va a vincular al doctorado y va a trabajar en metagenómica, entonces también y es un orientador muy interesante en lo que tiene que ver con controladores biológicos, especialmente con el hongo que les comentaba, Boveria bassiana. Aquí Edilma trabaja con caracterización molecular de briconeni, ese fue su primer trabajo y después amplió la población y está trabajando con esta especie que es la zabaleta en otros sitios. Entonces Edilma también ha avanzado de manera interesante, hizo su pregrado, está haciendo su maestría y estamos conociendo un poquito la zabaleta gracias al trabajo que ella está realizando.
Julia Victoria Redondo es zootecnista, es PhD, hizo el trabajo de doctorado, digamos, con la profesora Luz Ángela Álvarez y caracterizó los sistemas de producción tradicional y la diversidad genética del cerdo criollo de la región pacífica colombiana. La dirigió la doctora Luz Ángela. Con ella recorrimos parte del Chocó biogeográfico, tomando muestras, mirando sistemas de producción. Ángelo Andrés Gutiérrez es un ingeniero agroindustrial y logró algo interesante, es medir contenidos de vitamina C por 2 métodos e identificó materiales de guayaba que tienen altos contenidos de vitamina C. Este es un estudiante de pregrado, Andrés Zambrano, que está trabajando con algo muy interesante, que son bacterias que están al interior de las hojas y que sirven para controlar ciertas enfermedades. Hay unos avances muy interesantes ahí, o sea, cómo bacterias que están en la misma fresa pueden contribuir al control de antracnosis, que es una enfermedad muy importante en fresa. Bueno, Lida Patricia Mosquera Sánchez está haciendo algo muy interesante, está usando nanopartículas. Cuando uno habla de nano, son partículas muy pequeñas de zinc, y la está usando para controlar, para evaluar el efecto sobre el agente causal de una enfermedad muy importante del café, que es la antracnosis. Entonces, ese trabajo interesante, hay también 2 estudiantes de maestría trabajando con eso. Es un proyecto de la Universidad del Cauca, ella lo presentó, hay un profesor de la Universidad del Cauca, estamos nosotros, pero también ella es una de las expertas nacionales en microscopía electrónica. Entonces va a poder ver bien a un nivel de mucho detalle, de mucha resolución, que hacen esas nanopartículas en los hongos. Entonces ella es otra estudiante de doctorado, es becada por Colciencias también, trabaja con nosotros y es un honor pues trabajar con ella. El codirector es el doctor Jorge Enrique Rodríguez, que es el físico que sabe de nanopartículas. Yo de eso poquito sé, lo que he ido aprendiendo. Bueno, aquí está Paula Andrea Martínez, es una señorita que es ingeniera agroindustrial de la Universidad del Cauca, está haciendo la maestría con nosotros y esperamos en poco tiempo probar vino de Uchuva, o sea, está haciendo la caracterización de microorganismos Saccharomyces y no Saccharomyces. El Saccharomyces da lo que es como el alcohol y los no Saccharomyces dan como el buque. Entonces está tratando de identificar para producir un vino de Uchuva de alta calidad. Si me equivoco en algunos aspectos, les doy excusas, porque los especialistas, recuerden que son los estudiantes. Nini Joana Vivas trabajó en detección de variantes alélicas de capa caseína y trabajó en biodiversidad ovina con la profesora Luz Ángela Álvarez, y una vez se hizo vino alguien experto de ovinos de México y habló, ¿no? Y al final dijo: ustedes no conocen uno de los mejores trabajos que se han hecho en genética de ovinos, en diversidad genética, y mencionó el trabajo que ha hecho Nini Joana. Hoy en día está trabajando en la parte administrativa de investigación en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, e hizo 2 trabajos en la parte de biología molecular, capa caseína y diversidad genética de ovinos. Mabel Coronado fue una estudiante que hizo su trabajo de maestría con nosotros en la detección de un virus, no fue tan sencillo, de la diarrea viral bovina. Hoy en día está haciendo su trabajo de doctorado en metagenómica, hace extracción de ADN de leche, identifica en leche bacterias que están asociadas a una de las enfermedades más importantes, que es la mastitis. Está Juan Gabriel Osorio, ha trabajado con Phaseolus acutifolios, con Carmenza Muñoz. El acutifolios es una especie muy interesante y posiblemente ustedes van a oír hablar de la especie, porque es tolerante a sequía y a altas temperaturas y a frío también. Es de un periodo vegetativo relativamente corto, entonces para aquellos casos en los cuales hay sequía y altas temperaturas, es una opción de una leguminosa, es un frijol cercano a Phaseolus vulgaris, al frijol común, y hay trabajos interesantes. También trabaja en el proyecto de plátano, y este es su trabajo de maestría que está haciendo con el doctor James Montoya y algo con nosotros, es frecuencias de infección y fijologenia de simbiontes bacterianos en poblaciones de Atta cephalotis, que es la hormiga arriera, que es tan
Bueno, hay varias especies y ese trabajo es muy interesante porque son simbiontes que tienen una vida, que están asociadas a la parte reproductiva, etcétera. Cuando tengan preguntas específicas le preguntan a Juan Gabriel, pero esa es más o menos la idea. Aquí está Juan Gabriel y trabaja también para el proyecto de plátano. Está Iván Manuel López, ha trabajado en trabajos él es de Ingeniería Biológica de la Universidad Nacional sede de Medellín, pero él quiere venirse para acá y lo vamos a recibir con mucho gusto, y ha hecho trabajos en varios campos. Está Jorge Mario Londoño, hizo su tesis de maestría en caracterización de los nematos, morfológica y molecular, y trabaja también en el proyecto de plátano. Jorge Mario tiene una formación bastante interesante, tanto en biología molecular como en análisis de datos, y ha sido, digamos, una persona bastante interesante también en el laboratorio. No piensa que si decide hacer su doctorado, donde decida estar, le va a ir bastante bien porque es una persona que tiene una formación muy sólida. Es biólogo de la Universidad del Quindío, está haciendo maestría con nosotros. Angélica Buitrago hizo su trabajo de maestría también identificando en Phaseolus acutifolium genes que están asociados a sequía. Y ella es bióloga de la Universidad del Valle, y su trabajo de pregrado con nosotros, le dirigimos la tesis en caracterización de la diversidad genética de chontaduro y especies silvestres asociadas, y está terminando su maestría también con nosotros. Entonces, Sergio Crespo, aquí no se le ven los crespos a Sergio, pero tiene un poquito. Él trabajó en caracterización molecular de líneas mutantes de Phaseolus acutifolius con un proyecto de la Organización Internacional de Energía Atómica que dirigía Carmenza Muñoz, de los cuales hicieron como 4 trabajos de maestría. Entonces, Fernando Fabián Castro. Fernando Fabián es un médico veterinario. Vino a hacer su tesis acá y quería trabajar en murciélagos. Entonces nos pudimos hablar, le dije, no, yo de murciélagos pues estoy charlando un poquito, yo lo único que he hecho es ver algunas películas de Batman. Me decía, no sé, bueno, yo sé que hay polinizadores, que hay unos que comen insectos, que hay hematófagos, pero yo no sabía nada. Pero digamos, hicimos un trabajo molecular y trabajamos con el doctor Wilson Ueda, que es de origen asiático, pero sus ancestros son asiáticos, pero trabaja en Brasil, y hizo un trabajo muy interesante sobre esos murciélagos. Identificó dónde estaban los refugios, hizo las relaciones de acuerdo a origen geográfico, y el doctor Wea vino la semana pasada, finales de semana, y posiblemente hagamos un trabajo que tiene que ver con la caracterización de murciélagos en varios países de América. Pues nosotros hacemos lo de Colombia y miramos a ver si hablamos con alguien de Ecuador, ellos hacen Brasil, hay unos trabajos en Centroamérica, entonces para mirar ese trabajo a nivel de lo que es Suramérica y Centroamérica. Transmite la rabia, este individuo, son pequeños, se llaman microquirópteros porque son pequeños, no pasan de 40 gramos, pero en una mordedura pueden tomar hasta 25 gramos de leche, de sangre, perdón, estoy confundiendo como las cosas ya. 25 mililitros de sangre, o sea que más de la mitad de su peso en sangre, y ocasionan mordeduras importantes en ciertas zonas. Y Fernando, hoy en día es un especialista en murciélagos. Él era especialista antes de ingresar al doctorado, pero ya trabaja con la parte de genética molecular, ya hizo su trabajo de doctorado, hizo unas pasantías en Brasil y es profesor de la Universidad Nacional Abierta a Distancia en Popayán. Bueno, hay unos estudiantes de maestría. Eliani Pacheco es bióloga, estudiante de maestría, y está trabajando con una técnica molecular avanzada que se llama genotipificación por secuenciación en el Boca Chico, en la laguna de la Zapatosa, que es la ciénaga más grande, digamos el cuerpo de agua dulce más grande como ciénaga que hay en el país, tiene alrededor de 400 kilómetros cuadrados. Cuando Diego, que es biólogo no sé si la Universidad de La Salle, no recuerdo, y está trabajando con arveja arbustiva, con Oscar Eduardo Checa y con el suscrito, y ya bastante avanzado. Ahí quedó Juan Diego bastante risueño, lo cual nos
Ese no fue que yo haya movido el micrófono, sino que fue un trueno. Vea. Bueno, aquí tenemos unas estudiantes de la maestría en enseñanza de las ciencias. Tenemos alrededor de 20 trabajos de maestría en enseñanza de las ciencias exactas y naturales. Yo estoy convencido de que uno debe trabajar con la parte de pedagogía, con la parte de enseñanza, y lo digo con absoluta sinceridad. Yo no doy los mismos mis cursos después de que empecé a interactuar con los estudiantes de Mecena, que son normalmente profesores de primaria o de secundaria y que tienen una visión muy interesante de lo que es la enseñanza de las matemáticas y de la biología. Hasta ahora, a nadie de los estudiantes de la maestría en enseñanza de las ciencias le he sugerido un tema. Siempre vienen con un tema y vienen con el tema muy, muy bien estructurado. Entonces, ha sido una experiencia muy, muy interesante. Y hay temas muy interesantes como, por ejemplo, estudiar fraccionarios a partir de juegos, o cómo usar, por ejemplo, ingeniería didáctica para hacer ecuaciones lineales. Y bueno, hay otros que no los quiero. Bueno, hemos hecho 39 seminarios de biotecnología. Los 4 primeros lo hizo el profesor Hernando Ramírez, doctor Hernando Ramírez, que ya está jubilado en la universidad. Los otros 35 los hemos hecho con el grupo de estudiantes. Nosotros la fortaleza que tenemos no son los equipos, sino los estudiantes. Entonces son normalmente eventos que son de entrada libre y de que hay aspectos muy, muy interesantes que se tratan. Bueno, aquí hay unos ejemplos de seminarios de biotecnología. Aquí hay pues parte de los estudiantes en diferentes edades, ¿no? En diferentes épocas. Las escalas nos gustan mucho para las fotos, entonces siempre tomamos fotos ahí. Hay diferentes estudiantes. Aquí hay otra foto, siempre en las escaleras. Este es un evento que hice yo, ahí quedé como raro, pero bueno. Esta es otra foto de… aquí hay algo extraño, este perro nos solicitó el ingreso al grupo y todavía lo estamos pensando. Bueno, entonces les agradezco profundamente la atención, espero que no se hayan aburrido. Y básicamente la participación de los estudiantes y cómo ellos han logrado superarse y tener aspectos interesantes. No les comenté todos los trabajos para no cansarlos más, pero les agradezco mucho su atención, muy amable. Buenas tardes, muchachos. Vamos a dar continuación a la segunda parte de esta sesión y es, vamos a darle respuesta a algunas de las inquietudes que ustedes han desarrollado. Buenas tardes, profesor. Profesor, como primera pregunta, tenemos aquí, ¿cuáles son los requisitos para pertenecer al grupo de investigación diversidad biológica? El primer requisito es tener ganas de pertenecer y es, yo diría que el único, y lo otro es querer trabajar. Normalmente cuando uno va a ingresar a un grupo de investigación piensa que eso es muy complejo y nadie, como dicen, nació aprendido. Entonces uno durante el proceso en el laboratorio se va a ir enterando. Además tenemos ahí estudiantes que son, digamos, bastante conocedores y realmente ellos van introduciendo a los estudiantes en las diferentes técnicas y con seguridad ustedes que están jóvenes las pueden entender mucho más fácil de lo que las entendí yo, porque yo empecé a estudiar esto cuando tenía mucha más edad que ustedes. Entonces, el requisito es hablar si quieren hablan conmigo, van al laboratorio de biología molecular, ahí está Paula Rugeles y ella les indica la manera como pueden pertenecer y la idea es que trabajen en algo sencillo, pero que, como les decía en la charla, les llene el corazón, que les guste, que les agrade. Muchas gracias, profesor.
Segunda pregunta. ¿Cómo hace el docente para generar interés en los estudiantes hacia la investigación cuando la metodología de enseñanza no es la mejor? El docente solo se dedica a dar los temas propuestos y a evaluarlos, mas no crea gusto en los estudiantes en su área de conocimiento. Bueno, sí, hay diferentes miradas sobre las maneras de enseñar. Yo creo que los cursos son la manera más adecuada de aproximarse a los estudiantes. Y cuando se ha posibilitado el avance en algunos trabajos de investigación, uno en los cursos puede enseñar no lo que se lee en los libros, sino lo que ha realizado el grupo de investigación, los grupos de investigación cercanos. Entonces, cuando uno ve que eso es posible, que eso es factible, le queda mucho más sencillo. Ya digamos la parte de, hay diferentes maneras de dar los cursos y pues cada estudiante tiene su concepto. Algunos que en general las calificaciones que dan los estudiantes a los cursos en la universidad en general son bastante buenas, o sea que no es que la docencia que esté impartiendo sea de mala calidad. Es posible que haya unos eventos particulares, pero no es el común en la universidad. Muchas gracias, profesor. Tercera, ¿cuáles son los grandes avances en biotecnología de la modernidad que nos pueden ayudar a entender mejor la genética? Bueno, los avances han sido sorprendentes, con los avances de la biología molecular, con el avance en el conocimiento de los genomas, ya se puede saber inclusive qué genes tiene una persona, qué genes tiene un animal. Hay muchos animales y plantas secuenciadas y se conoce más o menos cuáles son los genes que tiene. Lo que sucede es que si nosotros tenemos 25.000, 30.000 genes, no hay que estudiarlos de manera particular, sino que hay unas interrelaciones entre ellos. Entonces, para investigación va a existir mucho. Los avances, por ejemplo, avances muy sencillos que les comenté en la charla, por ejemplo, se puede saber qué genes están asociados a calidad de leche en una vaca, si hay cerdos que tienen estrés porcino, o de manera un poco más profunda, por ejemplo, algunos trabajos que se están realizando, CIDAD básicamente, algunos participamos, es saber, por ejemplo, qué regiones de ADN están asociadas a ciertas características que son muy importantes, como la productividad o la resistencia a enfermedades. Y por ejemplo, ahora en Guado estamos haciendo una técnica que se llama genotipificación basado en secuencias de ADN y nos va a dar información muy interesante sobre cuál es la diversidad real que existe en Guado. Y se puede mirar también la posibilidad de que algunos genes interesantes puedan existir, porque a pesar de que el genoma de la guadua no está secuenciado, si hay genomas de gramíneas que están secuenciados y pueden servir como puntos de referencia. En algunos casos pueden servir, habría que mirar los resultados. Muchas gracias. Cuarta pregunta. ¿Qué otras especies cree usted son importantes caracterizar genéticamente por su potencial, teniendo en cuenta la diversidad biológica del país? Bueno, creo que no hemos profundizado mucho en los microorganismos. Por ejemplo, los microorganismos del suelo son muy interesantes. En un trabajo de doctorado que está haciendo Paula Rugeles, encontró en suelos, en diferentes sistemas de producción, alrededor de 2.000 especies de bacterias diferentes. De esas 2.000 especies hay unas 300 que tienen funciones específicas, como por ejemplo fijación del nitrógeno. El nitrógeno es uno de los elementos que más utilizan las plantas, es costoso cuando uno lo compra, y hay microorganismos que fijan el nitrógeno del aire. El aire tiene alrededor del 79% de nitrógeno y lo vuelven, digamos, moléculas que pueden ser asimilables por las plantas. Hay algunos microorganismos que son solubilizadores de fósforo. Cuando el fósforo está insoluble no lo puede aprovechar la planta, pero ellos lo solubilizan y la planta lo puede utilizar. Entonces yo pensaría que uno de los campos interesantes donde apenas estamos
diría que profundizando en el estudio de los microorganismos. En el laboratorio tenemos algunos avances, pero todavía falta bastante. Pero sí hay, digamos, elementos que permiten pensar que esa va a ser una alternativa biológica muy, muy interesante. Quinta pregunta. Soy estudiante de diseño industrial y quisiera participar en alguno de los proyectos del grupo de investigación. Sin embargo, muchos grupos desconocen el proceso que realiza un diseñador. ¿Ustedes han tenido participación de diseñadores? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Y cómo planean implementar esta carrera en el grupo? Bueno, como su nombre lo indica, los diseñadores industriales tienen mucho de, yo creo que de inventiva, de iniciativa. Sí tuvimos algunos trabajos, o por lo menos algún trabajo con diseñadores industriales, porque necesitábamos, con la doctora Ana Milena Caicedo, mirar una manera de poder, digamos, implementar el control biológico con nemátodos. Los nemátodos algunos son controladores de plagas, entonces deben tener un método de aplicación especial. Entonces, ahí, por ejemplo, en el campo de las aplicaciones de controladores biológicos, que es lo que más trabajamos, necesitamos mucho de los diseñadores porque muy seguramente los métodos que nosotros utilizamos no son los más adecuados. Por ejemplo, en el proyecto de plátano, los jóvenes que están trabajando con nosotros diseñaron una trampa para poder atrapar insectos plaga, pero pues diseñar es como una palabra demasiado grande. Yo creo que fue algo muy interesante, pero si hay la participación de un diseñador con seguridad va a ser mucho más eficiente. O sea que sí hay manera y tenemos trabajos en los cuales los estudiantes de diseño industrial o los profesores de diseño industrial se pueden vincular, y yo creo que esa relación académica es muy importante para nosotros. Y sí hay campos y obviamente van a ser de mucho valor. Listo. De esta manera acabamos con el ciclo de preguntas. Profesor, de antemano le damos las gracias a ustedes por participar en la cátedra de este centenario y cordialmente será siendo bienvenido a la cátedra. Muchas gracias. Bueno, para terminar, para mí ha sido un honor que me hayan invitado a la cátedra, ha sido también un honor compartir con ustedes y espero que algunos de los resultados que hemos presentado, sobre todo en la formación de personas, los motive para algo que les dije durante la conferencia, es que uno puede lograr desde el punto de vista académico lo que quiere. Hay que hacer algo de esfuerzo, pero uno lo puede lograr. Y de nuevo, pues muchas gracias por la asistencia, por la atención, y espero que pues el mensaje que hemos querido transmitir haya llegado de manera clara. Muy amables. Muchas gracias, profesor. Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia. Patrimonio de todos los colombianos.